Hoy les tengo una historia maravillosa que rompe muchos paradigmas. Es la historia de una mujer que combinó su fe religiosa con las enseñanzas de la ley de Asunción y logró manifestar el empleo de sus sueños. Quiero que este espacio sea un recordatorio de que no importa cómo le llames a ese poder superior, Dios, universo, energía, virgen, ángeles, no importa. Lo importante es que ustedes crean y se permitan todo lo bueno que les pertenece. Con ustedes les presento a mi queridísima Nati. Nati, bienvenida, ¿cómo Hola, mi estás? Tati, muy bien, muy feliz, muy agradecida también de que me permitas pues tener este espacio en tu canal y pues hablar acá de esas cosas bonitas que nos gustan. Así es. Bueno, entonces hoy tenemos una entrevista muy bonita porque Nati es testimonio de algo tan maravilloso que sé que va a motivar a muchísimas personitas que van a estar escuchando esta entrevista. Entonces, bueno, Nati, has logrado manifestar el empleo de tus sueños tal cual como lo querías. Pero antes de que lograras manifestar el empleo de tus sueños, porque les vamos a contar absolutamente todo, todo lo que hizo Nati, todo, todo, todo. Quiero que me digas cómo estabas emocionalmente y espiritualmente en estos meses. Cuéntanos cuántos meses estuviste sin trabajo y cómo te sentías en estos mesecitos. Dale, Nati. Bueno, lo primero es el tiempo. Yo la verdad, por evitar incrementar una ansiedad, yo no contaba el tiempo. Yo evité hacerlo para no sumarme de pronto a alguna presión. Yo sabía que pasaban los meses, pero no llevé la cuenta de cuántos hasta ahora que ya terminó el tiempo y puedo decir que fueron 11 meses. Eh, pues Tati, yo pasaba de un día de angustia a otro día más angustiada. Tú fuiste testigo, te llamé 1000 veces, te escribí, te mandé audios llorando, preocupada, pues incluso más como por el tema económico a nivel familiar que por el empleo en sí, ¿no? O sea, a veces uno asocia el tema de ingresos con el tener un empleo. Y otras veces también era un tema de querer estar, o sea, me sentía que mi tiempo no estaba siendo ocupado en algo productivo, entonces me sentía como que no estaba haciendo algo productivo para mí, constructivo. Como que me despertaba, alistaba a mi hija para ir al colegio, desayunaba y ya quedaba libre y ese, digamos que ese exceso de tiempo libre me estaba pasando también factura a nivel, pues, mental. Sí, Tati, entonces Muy sí, bien. Bueno, y pero pasé entonces pues por esas sensaciones. aquí podemos ver, Nati, también que pues obviamente no era una situación donde estás así como de vacaciones, tranquilita, no, esto no. Esto fue, estabas abajo de la montaña rusa, ¿sí o no? Entonces, Totalmente, Tati. dime una cosa, Nati. Hay algo aquí muy puntual que en el área del dinero nosotros ya lo hemos hablado y era los techos mentales. Entonces, ¿cómo, cómo identificaste tú ese techo mental? Porque yo recuerdo que aquella vez cuando saliste de ese empleo, ya nos conocíamos, tú querías un empleo mejor, en todo, o sea, cambiar de lo que venía tu cerebro y tu conciencia siendo como repetitivo, o sea, el empleo que siempre venías teniendo año tras año. ¿Qué piensas de esos techos mentales o qué puedes contarle a todas estas personitas que nos están viendo de cómo caer en cuenta y cómo superarlos? Sí, como tú dices, yo llevaba ya 10 años en el mismo sector, entonces pues no es que yo me las supiera ya todas, pero sí había sentido que ya había llegado como al límite de esos aprendizajes o de esos retos en los que estaba. Entonces sí quería a nivel profesional, pues nuevos aprendizajes, nuevos retos, también a nivel salarial. No, yo había invertido, digamos, en educación y no veía como esos frutos reflejados. Y, y pues sí, yo lo hablé contigo y tú me decías, vamos a trabajarle, vamos a hacerle, se puede, es posible. Y obviamente uno una cosa es lo que uno le dice al corazón de sí quiero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hago? Y sí, Tati, a finales de noviembre del año pasado, cuando ya me quedé sin empleo, bueno, me voy a volver un poquito y fue
la verdad, gracias a las terapias contigo, digamos que uno sabe, ¿no? De manera consciente, yo ya no quiero más esto. Pero pues ante un tema de empleo, por ejemplo, ¿cómo hago para que eso primero que se me aparezca de nuevo, no tenga yo esta necesidad de volverlo a tomar y de conformarme, digámoslo, con eso primero que vuelve a aparecer? Y también yo te dije, fue, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí que no he logrado, por ejemplo, obtener trabajos con un salario mejor? Entonces allí, por ejemplo, entró una hipnoterapia que hicimos contigo justamente hace un año, no recuerdo exacto si en octubre o noviembre, y nos dio risa al final a las dos porque el resultado fue como tan, es por eso, bobada. Claro, cuando tú me hiciste la hipnoterapia y logramos llegar al resultado que era que yo en mi primer empleo como ingeniera ya formalmente me habían pagado para mí en ese momento el salario más top de todos los posibles para mí. O sea, fue el primer sueldo super guau que yo recibí. Para mí, en mi cerebro o en mi inconsciente, eso era como lo máximo. O sea, había sido tan bueno y me había puesto tan feliz que era como, wow, lo top del top, ¿no? Entonces, hasta ahí había quedado. Entonces ya obviamente iban pasando los años y pues yo seguía manteniéndome en el mismo rango. Entonces, bueno, es la primera reprogramación que hicimos en esa hipnoterapia. Obviamente tú siempre nos aclaras, una cosa es lo que trabajamos en la hipno, pero también tú tienes en tu día a día que seguir afirmando, persistiendo, o sea, entonces, bueno, termina ese contrato en el que yo estaba y aparecieron, Tati, aparecieron como eh, estas nuevas ofertas de empleo muy similares a lo que yo venía haciendo con un salario muy parecido. Y allí fue donde me tocó ponerme firme y decir, no, yo estoy apuntando, o sea, mi mirada está allá por algo más grande y yo sé que se puede. Así las piernitas me temblaran y yo dijera, no, ¿será que la estoy embarrando? ¿Será que agarro esto? No, pero no, tengo que poder. Y otra cosa que también, digamos que a lo largo de estos meses, yo te decía, Tati, yo afirmo, bueno, yo trato, yo ta, pero también debe haber ahí algo, o sea, sigue como algo, ¿qué será? Y también en una de las sesiones que tuve contigo, hicimos tapping y recuerdo que también la creencia que salió allí fue el tema de conciliar mi parte familiar con la parte laboral. Yo sentía que lo que yo estaba albergando era que a nivel laboral, el trabajar me quitaba tiempo de calidad con mi hija, con mi familia, bueno, pero específicamente con mi hija. O sea, era como si me dieran a elegir o ser profesional o trabajar y sostener mi hogar o tener, pues, ver a mi hija y estar, ser una mamá presente para mi hija. Entonces también logramos trabajar eso, de como conciliar esta parte de, oye, sí, no necesariamente sino que uno se encasilla, o yo me había encasillado en esa versión anterior de Natalia, en que, claro, pues esto era lo que yo conocía, entonces no me había abierto otras posibilidades de que sí puede existir un empleo para mí que me permita estar con mi hija, que me permita trabajar, que me permita generar ingresos. O sea, sí tenía yo unos techos mentales, como dices tú, era como esa zona conocida. Y cuando empezamos como a limpiar todo eso, pues empecé a abrirme a, sí, sí se puede, no sé cómo, pero sí es posible. Muy bien, Nati, Ujú. y aquí dijiste algo supremamente valioso. Miren, las personitas que nos estén viendo en ese momento se le pone allí en el camino lo conocido. O sea, viene un trabajo de lo que tú estabas acostumbrada a hacer y toma. Y ahí se fue, Luego, no uno, ajá, dos, o sea, como tres. luego viene también otro pedazo aquí de la historia donde Nati me decía, ¿y si hago otra cosa? ¿Será que entonces con mi profesión no, pero si hago otra cosa? Pero también era como la parte que tú acabas de decir, pero yo para esto estudié muchos años, he invertido en mi profesión, ¿cómo no? Si hay otras personas que lo logran, ¿por qué yo no? Ujú. Entonces miren que esto fue un proceso, esto ha sido un proceso donde Nati ha encontrado su respuesta consigo misma. Pero resulta que aquí en mi comunidad, gracias a este maravilloso trabajo de coaching que me ha llevado a conocer a tantas personas,
cada uno es tan individual, cada uno de ustedes es particular y Nati y yo y cualquiera que nos está escuchando tiene su propio sistema de creencias. Cada quien lo tiene. Entonces, Nati, quiero que ahorita entremos un poco más a fondo de cómo es que uno puede aquí fusionar las creencias religiosas con la ley de Asunción. Y yo sé que esto puede ser un poquito controversial porque muchas personas que son muy seguidoras de Neville Goddard dicen, no, ya llegamos a Neville, yo no creo en nada, solamente en que yo soy el poder. Y es verdad, nosotros somos los hacedores, yo soy el que fabrica mi destino, pero cuando uno ha tenido una crianza muy religiosa, cuando tú de verdad aún sientes esa conexión como te enseñaron antes y viene y te dicen, pero tú eres el creador, empieza a haber como un conflicto, hay un conflicto, pero entonces yo ya no debería hacer esto, pero ¿qué es lo correcto? Entonces, yo desde acá siempre les he dicho que vámonos por el camino más fácil. Si tú todavía sientes esa fe en algo que te puede llevar a la materialización de tu deseo, ¿qué tiene malo? No tiene nada de malo. Y si te hace sentir bien, pues hazlo. Si a mí me hace sentir bien, tal vez practicar una novena religiosa, tal vez hacerme un ritual, un baño, ¿qué tiene eso de malo? Nada. Si eso me va a llevar a mí a sentirme o a vibrar más bonito para vivir y manifestar lo que yo deseo, si tal vez tú sientes que tienes que tener esta comunicación con el divino creador, con Dios, con el universo, así como nos lo enseñaron antes, que vamos a llamar a Dios, ¿por qué no? Si crees en Jesucristo, como ¿por qué no? Si esta es la ley de Asunción, chicos, es la ley del amor absoluto. Entonces se supone, y yo estoy segura que si Neville estuviera vivo, él estaría de acuerdo conmigo y se supone que es una ley donde todo el mundo es bienvenido. Y aquí no debería haber como Excluidos, excluidos, exclusiones. Ujú. excluidos y tampoco ni juicios ni prejuicios sobre alguien que tenga un sistema de creencias. Por el contrario, entenderlo, comprenderlo y darle como este punto de vista de que eres tú también, pero no tiene nada de malo. Entonces, Nati, viene esta parte en ti que te hace sentir poderosa o que te hace otra vez volver a creer. Cuéntanos un poquitico en qué consistía la mezcla de las dos cosas, de ley de Asunción con un poquitico de la creencia religiosa. Cuéntanos tú cómo lo hacías. Bueno, digamos que como muchos de pronto de quienes nos estén escuchando, yo crecí pues en una familia católica, de formación católica. Mi tío hermano menor de mi mamá, que para mí fue como mi figura paterna, fue sacerdote. Digamos que siempre estuvo ahí como este entorno pues católico. Eh, Curiosamente mi mamá de pronto no fue de estas mamás que me inculcara, o sea, no fue como de mala manera o impuesta, ¿no? Siempre como entre todo, muy libre esa lección de la fe. Eh, y por situaciones personales, que de pronto en otro video hablaremos, hace unos años, pues yo volví a hacer el rosario. Entonces yo me identificaba mucho con la imagen, digamos, de la Virgen María. No imagen como imagen, sino pues la Virgen María como mamá, como esta energía de pronto más femenina a la que yo recurría, ya por ejemplo siendo mamá, de hablarle de mamá, mamá, de hablarle como desde mi corazón. Entonces yo la sentía muy cercana. Eh, Hacia el Santo Rosario de vez en cuando, o sea, no me lo sabía, de hecho, y todavía sigo sin sabérmelo, entonces ponía videos de YouTube y lo hacía, y era como con quien yo más me comunicaba, ¿no? Con quien más me sostenía. Entonces ya con este tema del empleo, pues a la par que yo estoy contigo haciendo mis terapias, mis sesiones, vamos indagando, vamos como descubriendo qué es lo que hay allí, y también yo de manera consciente procuro hacer todo este tema de corrección de dieta mental, de corregir esos pensamientos que obviamente me estaban pues atacando de alguna manera, ¿sí? De decir, fue pucha, ya cada vez nos queda, porque yo tenía unos ahorros, pues entonces pagué tal cosita y era como, sí, o sea, como estos temas.
también en marzo, pues a raíz como de todo este asunto, tuve un tema de salud. Entonces como que empiezo yo en un punto en el que yo digo, bueno, yo digamos, entre comillas, entre lo humano, en mi condición humana estoy haciendo lo que más puedo. ¿Qué más hago? ¿Sí? Pero no un qué más hago, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino bueno, ya estoy aquí haciendo lo que yo siento que puedo hacer y empieza en un momento a aparecer mi información. Yo lo digo así porque realmente eso fue y yo quiero aclararle a quien nos esté escuchando, yo estoy hablando de mi historia, ¿no? De mi proceso, de este testimonio personal. No quiere decir que sea así para todo el mundo, ni que tenga que ser como la vía correcta o incorrecta o la única. Simplemente pues yo quiero compartirles cómo fue ese camino mío. Eh, entonces me empieza a aparecer información, por ejemplo, de San José, del esposo de la Virgen. Y yo decía, ay, San José, ¿será que? O sea, como que era una figura que uno dice Jesús, María y José, pero pues no me era como muy cercana, digamos, no lo conocía mucho. Entonces leo yo de la treintena San José. Y yo la treintena, entonces claro, pues San José era el proveedor de su hogar, pues uno le puede pedir por empleo. Y yo dije, ay, pues eso me suena hasta como bonito. Y pues se los digo de verdad, chicas, o a quienes nos esté escuchando, pues entre estar yo alimentando mi cabeza con cosas de pronto negativas y que me bajaban pues el ánimo, pues yo preferí como, bueno, pues que hay que perder, ¿no? Hagamos la treintena. Y curiosamente yo digo, bueno, me empieza como a generar esta curiosidad. Veo también la historia de San José dormido, que es una imagen muy bonita que yo le comenté a Tati. Me pareció lindo porque era como esta imagen de San José en sueños. Y el tema de los sueños y el mundo onírico también para lo que a veces conversamos en nuestra comunidad de Tati, pues también tiene un significado muy bonito. Entonces yo decía, claro, San José durmiendo, él solucionaba muchas cosas a través de los sueños. Entonces me compré mi imagen de San José dormido, hay que hacerle una cartica, le hice la cartica diciéndole pues, ay, yo quiero mi empleo de esta manera. Eh, y empiezo, bueno, me aparece un grupo de personas que hacen la treintena en vivo y yo pues ni tenía la treintena, nunca había participado, digamos, en un grupo y eso es otra cosa que me parece importante. Yo nunca había estado como en un grupo de una parroquia, ni un grupo de oración como tal, pero sí siento que iba de la mano con lo que hacemos con Tati los lunes de intención, ¿sí? Que es este espacio en los que nos reunimos y cada una con el más genuino amor entrega lo mejor de sí o lo mejor de su intención por el deseo o por el bienestar de otra persona. Y lo que siempre nos dice Tati, que tiene toda la razón, pues a mí no me cuesta, digamos, si sé que María quiere también, no sé, tener una casa, imaginarme a María con su casa. Yo no me sé la historia de María, no sé todo lo que hay detrás, entonces es súper bonito porque son espacios, digamos, que libres de resistencias. Y bueno, entonces, además de participar en estos grupos con Tati, en estos espacios de intención, pues empiezo como a unirme, sí, así como, bueno, vamos a hacerlo. Y también dentro de esos espacios del rezo de esta treintena encuentro unas palabras muy lindas, no tengo aquí mi libro a la mano, pero hablan de fe, ¿sí? Y allí me toca, la verdad, sí tener como un discernimiento un poco desde, insisto, desde lo personal, porque sí, a veces se utilizan ciertas palabras que yo he tratado ya de mi nueva versión, pues ir resignificando. Entonces, pero sí empieza a hablarse de fe, mucho de esa palabra tan cortica de dos letricas, pero tan poderosa, de que esto puede cambiar, de que lo que parece imposible es posible. Entonces, de que la fe mueve montañas. Yo creo que esa fue, la verdad, el pilar de toda esta historia es eso, la fe. La fe, pues yo la encontré a través de este camino, pero cada quien la puede encontrar de manera muy personal. Entonces, bueno, empiezo a hacer esta treintena, no esperando que ni cayeran unicornios del cielo ni que pasaran cosas extraordinarias, pero lo primero que empiezo a notar, esto fue en el mes de julio,
lo primero que empiezo a notar es que estoy más tranquila. O sea, ya estos pensamientos como intrusivos de nada, que yo mando muchas hojas de vida de ningún lado, ni siquiera una entrevista me llamaban, eso es otra cosa que todos estos meses no crean que yo veía movimiento, no, es que no había nada, o sea, totalmente en silencio el entorno, no había respuestas, yo enviaba y enviaba hojas de vida y nada, ni de un solo lugar me llamaban. Este sería como de los nuevos lugares a los que tú sí querías. Exacto, sí, O sea, sí, yo seguía. de los otros trabajos, así como de los que tú, del sector, ya Ujú. ellos te enviaban, como que ven, otra Sí, vez. fue como al principio, pero yo Ajá. siento que cuando yo dije, no, esto no lo quiero Ujú. más, pues Muy dejó bien. de aparecer como tan insistente, aunque sí hubo un par de veces más en que me buscaron, digamos. Suena un poco Exacto. arrogante, pero sí, mi ex jefe, por ejemplo, el jefe inmediatamente anterior que tuve, me llama un día, eh, mayo creo que fue, y me dice pues que si regreso a trabajar en algo muy Ujú. parecido, y al final no se dio. Entonces, sí, Tati, exacto. Era Pero la parte digamos que nueva. Ajá. O la sea, lo parte que nueva tú era la sí que yo, quieres. exacto, no veía nada. Es que ni una entrevista, chicas, nada, no me llamaban ni para, no, o sea, o de vez en cuando me decían como, ay, contesta esta prueba, pero pues queda uno. Y obviamente eso también va haciendo un poco o sea, me generaba cuestionamiento sobre, ¿será que, ¿será que ya como profesional no estoy siendo tan atractiva? O sea, sí, ya ahí también empiezan otro tipo de pensamientos no muy favorecedores del autoconcepto, y sí, sí se puede generar como una especie de batalla interna entre esta versión que antigua que quiere como salir por ahí, susurrar, y el imponerse a uno y decir, no, yo puedo, yo me lo merezco, yo lo elijo, sí se puede. Bueno, entonces empiezo a hacer este tema de la treintena, Tati, como te decía, y empiezo a notar eso, como más tranquilidad. Entonces mi oración cambió a, obviamente, quiero el empleo en estas y estas condiciones, a dame paciencia, dame fortaleza y dame fe para perseverar en esta situación que estoy pasando. O sea, De alguna manera fue como que cambiaste las palabras un poco a tipo oración científica. sí, Eso. sí, mi Bueno, Tati. Y justo, excelente, además, es excelente. que todo confluye, ¿no? Porque Ujú. en ese mismo momento, a la par que yo estoy haciendo esto, tú dentro del espacio de la membresía nos pones a leer El poder de la oración. Entonces, para mí fue Ah, como, sí. Todo fue perfecto. empieza a ir de la mano y empiezo yo a entender que, claro, mi oración, y lo curioso es que también no es que desde el lado de la treintena, digámoslo, desde la óptica católica me estuvieran diciendo lo contrario, sino yo la verdad ahora lo veo como que es que yo no entendía o no estaba como muy bien educada. Ahora tampoco es que sea yo la gurú, la más experta en estos temas, no, pero yo no entendía como, o de pronto en su momento con el estado de conciencia que yo tenía, los mensajes de pronto desde la Iglesia Católica no habían sido para mí claros, ¿sí? Eh, entonces, cuando empiezo ya a escuchar también dentro de estos espacios de la treintena que hablamos de una oración de, es que usted ora y ya lo da por seguro, o sea, ya el Padre lo escuchó y le va a responder. Entonces, simplemente usted tienes que persistir, persista con fuerza, con fe, de que sí es posible. Por más oscuro que sea el panorama, hay que persistir. Entonces, y encima por el otro lado, pues el libro diciendo que claramente la oración funciona con la intención desde la que tú la emitas, y dando por sentado e incluso agradeciendo por anticipado eso que tú estás pidiendo. Pues yo hice como ese match y dije, claro, claro, por eso es que esto, digamos que funciona. Muy bien. Eh, entonces, bueno, así va pasando julio, agosto, y bueno, me pasa también algo a nivel personal, insisto. Yo un día le digo a Tati, yo no sé, me entró la necesidad de ir a confesarme, o sea, yo hace más de 10 años que no me confesaba, entonces me acerqué a ese espacio y la verdad, a mí Natalia Rodríguez me generó como, como que me quité un peso de encima, o sea, se sintió diferente, y lo mismo con el padre en el que en ese momento lo hice, pues encontré una respuesta muy diferente a lo que de pronto mis... eh,
mis ideas hasta ese momento que yo había mantenido, ¿no? Que de pronto iba yo a llegar a contar mis cosas y yo iba a ser juzgada o yo iba a ser como mirada como, o sea, que sí, no sentía que iba a ser como un espacio como favorecedor. Pero cuando yo llegué ahí, me encontré con un sacerdote totalmente, pues me habló con unas palabras muy bonitas, muy adecuadas. Entonces entendí también que yo no iba a ese espacio por el sacerdote, sino por un encuentro con Dios. Además, Tati, que algo que también reflexioné fue, yo realmente hasta ese momento yo siento que yo no conocía a Dios, ¿sí? Por lo mismo, de pronto esa imagen que yo tenía o había crecido era como este viejito con barba, y perdón si alguna persona se siente ofendida, pero era así como yo lo veía, como el viejito con barba que está esperando yo a ver en qué meto la pata, me lo anota y después me va a enviar algún castigo por eso que yo hice. Entonces, como que hablar de un Dios de amor y demás para mí era muy ajeno. Quizás por eso la aproximación a la Virgen María me había sido más fácil, ¿sí? Después entendí que digamos que la Virgen tiene esta misión de llamarnos o llevarnos a Dios, pero ya es como es, como quien nos facilita el camino, ¿sí? Entonces, a veces yo la miro y en oración yo le digo, hiciste muy bien tu trabajo, porque hiciste que yo me reconciliara, digamos, con esa parte, o más que reconciliarme, pues que la descubriera o la redescubriera y la redefiniera a un Dios que es de amor, que me ama profundamente y como me ama profundamente, no me juzga, no me castiga, y si yo estoy dispuesta con mi corazón a estar bien, a hacerle el bien a otros y demás, pues obviamente que lo que voy a sentir en mi corazón es paz y amor, que es lo que es Él y que por ende también soy yo. O sea, fue quitarme esta cosa de un Dios por allá lejano, sino está en mí y soy yo. Y finalmente Él me concede todo, por decirlo de alguna manera, porque esa es otra aclaración, o sea, no es que sean hadas madrinas, ni mucho menos, sino que soy yo quien finalmente está eligiendo qué vivir y cómo vivir, pero pues él está esperando a ver yo qué, con qué le voy a salir, ¿no? O sea, si quiero vivir mal, pues desafortunadamente va a ser mi elección, pero también si quiero vivir muy bien, también va a ser mi elección. Entonces, mi Tati, bueno, empiezan a pasar estas cosas. Yo empezando septiembre hago una novena también también una devoción que hace unos años también se me aproximó y que era como lo más cercano a que yo iba a la iglesia a los 14 del mes. Aquí en Colombia tenemos al Señor de los Milagros. Entonces yo voy esos primeros días del mes de septiembre. Bueno, y acá quiero hacer una precisión. Como les decía al principio, un tema que yo estaba notando que me afectaba mucho era como el exceso de tiempo libre, por decirlo así, que yo no tenía mi cabeza ni mi tiempo ocupado en actividades pues del todo productivas. Entonces alguien podría decir, pues fácil, búsquese. Entonces sí, yo había ido al gimnasio y por cosas lo cerraron, entonces no, pues me iba al parque y caminaba, pero pues sentía que no era suficiente. Y uno de estos días de estos espacios de los lunes, tú me dices, Tati, pues que una recomendación era que yo, digamos que hiciera de cuenta que yo me iba a ir para mi trabajo, o sea, que alistar a mi hija, me arreglara, me preparara y dijera, me voy para mi trabajo. Y yo como que, ok, o sea, sí, suena muy lógico, pero a veces esas cosas entre que las escuchamos y las llevamos a cabo, pues nos toma tiempo. Entonces, a raíz de esa novena, lo que me pasa es que, claro, yo digo, bueno, voy a hacer la novena del Señor de los Milagros y voy a ir hasta la iglesia que queda aquí en Bogotá. Entonces eso implicaba que yo me tenía que levantar muy temprano, prepararme, alistarme, dejar a mi hija y de inmediatamente pues yo salía para la novena, o sea, para la iglesia. Y pues claro, al hacer esto 9 días seguidos, el día décimo fue como, ay, pero este plan estaba como chévere, o sea, me estaba dando una motivación para salir de mi casa, para sentirme ocupada, para sentirme útil, o sea, me hizo sentir muy bien, ¿sí? Además de, pues, de la novena como tal, pues yo tenía que asistir a una Eucaristía, o sea, tomar un bus,
salía, me despejaba, entonces me empezó a hacer bien. Y yo dije, ay, pues ya que empecé con esta práctica, la verdad pues no la voy a dejar ir. Y seguí, entonces hasta el sol de hoy procuro ir todos los días a la Eucaristía, porque además se convirtió en mi espacio personal de sentirme en paz, de sentirme tranquila. Alguien lo vería como una meditación, podría ser, pero es ese espacio de tiempo que tú reservas para ti, para conectarte con eso, eh, ese amor infinito y dejarte amar y amarte a ti. Entonces Ujú. fue muy lindo. Y claro, Tati, entonces me empieza ahí a cambiar el chip. Por eso yo siento que estas cosas como que nada ha sido gratis, todo ha ido de la mano. Nati, antes de que Sí. siga, te quiero Ujú. preguntar, hasta este punto, las personitas pueden ver que es ella, esto es ella. Vamos a hacer aquí un disclaimer grandísimo y Ujú. es que es la vida de ella. Una cosa es la vida de ella, otra cosa va a ser la vida de otra persona que yo traiga otro día un testimonio, otra cosa también es mi vida y así no la podemos pasar. Esto es lo que le ha funcionado a Nati y ha sido maravilloso porque así fue como ella logró tener esta expansión de conciencia y es muy, muy válido. Entonces, Nati, yo quiero que tú, desde tu punto de vista, hoy nos digas, ¿tú qué opinas de como tal lo que hemos estudiado tantas veces de Neville Goddard? ¿Cómo podemos unificar esto aquí? ¿Cómo entra la programación mental, el control mental en esto? Eh, Primero. Y segundo, antes de que me dé la respuesta, yo les quiero decir algo muy mío, muy personal. Yo soy muy estudiosa de, obviamente, de Neville, porque es un ser que nos dijo todo lo que quieran es posible, de pronto un poco más fácil que la interpretación de la Biblia, ¿sí? Un poco más Ujú. contemporáneo. Y hoy día hay muchos autores buenísimos que nos dicen lo mismo, como Joe Dispenza, Eckhart Tolle, en fin, Ronda, muchos, muchos. Pero a nivel personal, yo, Tati Duque, hoy les quiero dejar algo muy claro a todos los seguidores que nos estén escuchando de la ley de Asunción y de Neville Goddard. Neville decía que la Biblia era algo metafórico, simbólico, y que había que hacerle como su interpretación, como sacar aquí que el pan no era pan, el agua no era agua, y entonces así como que venga, usted era el subconsciente, el consciente, en fin. Y él deja muy en claro que Jesucristo no existió para Neville, porque él también es un ser que se experimentaba como él quería para Neville. Entonces, en mi Tati, yo muchas veces me cuestioné porque yo también pensaba y creía en los milagros al estilo Jesucristo, que ustedes escuchan A ay, los que leprosos, el cojo que sí, caminó. literal, o sea que Sí. venga, que usted ya ve, que usted caminó, que usted Ujú. lo que quieran, para mí existía ese tipo de creencias. Entonces, claro, viene Neville y dice que Jesucristo no existió, para mí fue un choque. Entonces, bueno, al principio, claro que sí, yo entiendo que somos el creador de nuestro mundo, yo fabrico mi destino porque ya lo podemos hasta comprobar científicamente, mis pensamientos y mis sentimientos van a traerme una situación, ¿cierto? Para eso está el acelerador de partículas y ahí lo podemos descartar perfectamente. Somos átomos, energía y atraigo a otros iguales. Por eso cuando Nati dice, si yo atraigo desgracias, porque así es, estoy sintonizando esa emoción de desgracia. Y Ujú. lo podemos ver ahora. Claro, ahora Ujú. estás al otro lado de la montaña rusa, donde tú atraes el beneficio, el bienestar, lo que quieras. Y fue el camino que te llevó a eso. Pero antes de que me contestes lo de la ley, quiero dejar algo muy claro mío. Cuando yo entro a estudiar todos estos saberes, yo también estudié a Jacobo Greenberg y para mí haber visto todo lo que tenía que ver con Pachita, me dejó así como el emoji, que aquí si lo puedo poner con el editor, aquí que se te abre así como la mente. Y yo decía, carambas, estas son las cosas que son milagrosas, cómo existía una mujer como ella capaz de sanar enfermos como lo hacía. Era un nivel que hasta Jacobo, tremendo científico, decía que sí, hay ayuda del mundo espiritual. Entonces ahí yo, Tati, por mi sistema de creencias, dije para mí, gracias Neville por tu explicación, porque me ayuda mucho a entender que sí, la imaginación y los pensamientos alineados con la emoción van a crear la realidad, pero yo creo que sí existió Jesucristo. Y yo, Tati, no significa que ustedes tienen que creer ni en lo mío ni en lo que diga Nati.
Yo tengo mi propio sistema de creencias, ella tiene el suyo, pero yo creo que sí, el ser humano tiene estas capacidades de poder hacer milagros, así como lo hizo Pachita. Obviamente ella era la elegida para hacer eso y por algo lo podía hacer ella y por algo Jesucristo. Tal vez tenían la conciencia más expandida, tal vez habitaban en un estado de iluminación constante, pero yo sí creo que estas cosas existieron. Entonces, quiero que quede muy en claro porque yo no quiero que en la comunidad de Tati Duque piensen que esto es como una secta. O sea, solo lo que dice Neville Goddard, solo lo que dice Joseph Murphy o lo que dice Jacobo. No, aquí ustedes experimentan individualmente y siempre va a ser la idea que logren manifestar lo que ustedes si quieren en armonía perfecta con todo el implicado. Entonces, con esta aclaración, Nati, ¿tú qué opinas ahora, ahora sí, de lo que conocemos como el poder de la manifestación, del poder crear lo que yo sí quiero, de la ley de asunción? ¿Qué opinas hoy y cómo lo fusionas tú en el día a día y ahora con lo que has manifestado tan bonito? Pues Tati, definitivamente existe, como cualquier ley, como la ley de la gravedad, como cualquier ley, existe ese poder que del todo del que somos, del que venimos, esos pedacitos de ese todo, que Él en su infinito amor también, o del amor que somos, nos dio ese poder de elección. El quid del asunto es saberlo elegir. Y eso es lo que de pronto a veces por creencias, por experiencias previas y demás, no podemos hacerlo de la manera que nos favorece, sino al contrario. En mi caso particular, Tati, pues eso fue como que yo decía, bueno, yo he venido reprogramándome, trabajando en mí y demás, pero más que buscar un qué me falta, qué es lo que no estoy haciendo bien, que a veces yo te lo preguntaba y yo decía, ¿qué falta, Tati? Yo, Natalia Rodríguez, así como tú lo dices, Tati, yo digo que me faltaba un poco doblar rodilla, que suene como, pero era como esta cosa de me rindo, pero una rendición, entiéndase, no como tiro la toalla, sino un, pucha, sí, yo en mi condición humana estoy haciendo lo que más, lo que está en mis manos y quizás hay algo que yo no estoy viendo y de lo que no soy consciente, entonces prefiero soltar un poco el control y descansar en ti esto que me está pasando. Yo siento que la diferencia, Tati, fue eso, poder rendirme, poder soltar el control y soltar el control Dime, también se puede decir, solté la resistencia, dime una digamos. cosa, Nati. Ujú, Cuando tú dices descansar en ti, vamos a desglosar un poquito eso. ujú. Descansar en ti es soltar como el control y saber y sentir, que ese es el secreto de todo, sentir que hay algo, llamémosle Dios, Ujú. universo, Virgen María, la treintena, José María Jesús, los Sí, ángeles, los arcángeles. sí, también les hice nueva. Exacto. Entonces, descansar en que ya lo hice, ya está hecho, como un pedido de De Amazon, AliExpress, sí, ya el de China, Express, sí. de donde Sí, venga, sí. como un pedido, está hecho, me voy a Sí, quedar tranquila. fue Listo. como un, yo sé que ese trabajo está para mí en las condiciones que yo te lo estoy pidiendo, pero me voy a relajar en que tiene que ser ya, en que lo tengo que ver mañana, que no decimos, ojo, aclaración, no estamos diciendo que no lo puedas ver mañana o en el minuto siguiente, sino yo en mi caso personal era como, bueno, será o llegará en el momento, o sea, materializará más bien, firmaré en el momento en que sea oportuno, pero mientras tanto, yo lo que voy a trabajar es en mí para estar tranquila, para estar preparada, para ser paciente, para tener esa certeza de que sé que va a ser así. Y lo curioso es eso, que yo empecé a sentir, va a ser así. Incluso una afirmación en la familia era, afirmación digo porque no era que yo la estuviera repitiendo, sino que lo decíamos y hoy en día, y decíamos, no es que Diosito se está demorando, así Diosito se está demorando porque es que lo que está cocinando está tan bueno y tan grande que pues está tomando su tiempo, ¿sí? Muy bien. Y
Otra cosa, Tati, que yo insisto, lo que yo empecé a notar con todo esto fue que mi primer milagro, si se puede llamar de esa manera, fue perder ese miedo, Ay, hermoso. esa necesidad de como, además que era absurda, hoy en día lo pienso y digo, era absurda como decir, es que no tengo plata, es que en la cuenta cada vez mis ahorros o mis ingresos están más chiquitos, y Tati cambió mi óptica. Y yo creo que eso es algo también supremamente importante. Yo dejé de estar pendiente de se me está acabando la plata en la cuenta o tengo que pagar esto, a decir gracias porque hoy pude pagar esto, gracias porque estoy sentada en una panadería tomándome un tinto, gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza que es propio, gracias porque no tengo un banco que me está acosando para que le pague. O sea, empecé a ver, fue mi vida en abundancia. Yo recuerdo un día que yo, insisto, llorando, es que estoy angustiada y tú me pusiste a hacer un ejercicio súper valioso que aparentemente es sencillo, pero que uno no lo hace. Haz la lista, Nati, de todas las cosas que tú tienes y ponles un valor en plata, ¿sí? Entonces, tu apartamento, ¿cuánto vale? Tu carro, el otro carro, ¿cuánto tienes? El celular, el internet, los muebles de tu casa. Yo me tomé mi tiempo y lo hice y al final ponle el total, ¿cuánto tienes? O sea, realmente no es que no tengas nada. Mira todo lo que tú tienes delante tuyo. O sea, si eres una mujer próspera, si eres una mujer abundante, pero uno se pone como esas vendas en los Techo ojos. mental, el famoso Exactamente, techo mental. Esto es el techo mental, chicos. Esto, exactamente. ver más allá del aparente problema, porque es Ujú, que el problema está aquí y la solución ¿dónde está? Aquí. Las dos cosas están aquí. Hagan de todo lo que Nati les está contando hoy, resuenen con lo que más les llega como al corazón, aprendan a discernirlo. No, yo no soy ujú. muy religioso. Listo, entonces usa la ley de asunción, no hay problema. Sí, Tati, yo soy muy religioso, entonces usa lo que Nati te está diciendo, pero en última siempre está todo aquí. Nati, hay algo súper valioso que quiero que quede aquí grabado en esta entrevista. Quiero que nombres a la Virgen. Realmente yo quiero que nombres fue esa experiencia porque también es algo muy valioso, muy puntual y dale con toda. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, mi Tati, yo siempre he sido muy creyente o muy pegadita a la advocación de la Virgen de Guadalupe. También desde el día uno, ella en algunas sesiones que hemos tenido de alguna manera me ha hecho saber de su presencia, de su compañía en mi vida. Y a ella es a la que siempre en su altarcito, todo, a la que le encomiendo mi hija, mi vida, con la que hablo, con la que me ha visto llorar, bueno, en fin. Eh, pero también en una de estas sesiones de los días lunes, tú me dices un día terminando la sesión, pues la que tenemos de intención grupal, me A ver, Nati, no, un dices, di, poquito cómo es eso, cómo es la experiencia los lunes. A ver. los lunes, bueno, todas las mujeres maravillosas que además coincidimos aquí en este espacio por algo, nos reunimos, y digo mujeres porque pues principalmente han sido mujeres, una que otra vez ha habido un hombre, pero generalmente somos mujeres, nos reunimos a pues poner en intención. Entonces, por ejemplo, Tati nombra el deseo de alguna o nombra alguna y entre todas le enviamos esa luz, ese amor y toda esa buena energía, por decirlo de alguna manera, para que ese deseo que ella tiene, pues se traduzca en la vida material, pues. Eh, y finalizando, pues Tati a veces nos da, o a veces no, nos da un mensajito de manera ya más privada, eh, pues sobre eso que de pronto estamos pasando por en esos momentos. Entonces, en uno de estos mensajitos que me diste, me dices, me pareció muy curioso, eh, me dices, hay una virgen, Nati, que yo no sé si tú conoces, voy a buscarla porque no tengo ni idea. Ella es de color azul, rojo, voy a imitarte, voy a imitarte y me dices como virgen que desata los nudos o virgen desatanudos, algo así. Ay, yo no sé, Nati, pero es como que ya te está buscando, algo así. Y a mí me dio mucha risa ese mensaje, Tati, porque yo no le había comentado a nadie. Yo dije, Tati, ¿cómo vas a ver una cosa de estas?
pero me dice, desde unas semanas antes, a mí me empezó otra vez como a salir que la Virgen de Satanudos, que la novena de la Virgen de Satanudos, que la historia, para quienes de pronto les despierte curiosidad, que hubo entre la fe que tenía el Papa Francisco por la Virgen de Satanudos. Y yo como que, ay, qué linda, sí, pero como... Y ya cuando Tati me dice esto, yo, ay, qué hermoso mensaje. Y días después siguen los mensajes, o sea, se me aparecía en otros espacios con otras personas, me hacían llegar como información. Y finalmente también resulté en un grupo aquí en Colombia de personas que a las 6 de la mañana se reúnen a hacer el Rosario a la Virgen de Satanudos o Virgen que desata los nudos. Es una advocación mariana muy linda y eso, también yo empiezo como a conocerla así como cuando uno conoce a una amiga. Y la verdad, esta advocación a mí me generó mucho, mucho cariño, mi Tati, porque fue literalmente empezar a poner en sus manos esos nudos que yo tenía en mi vida, a nivel personal, a nivel emocional. Es como volvemos a lo que te decía hace un rato, este descanso en ti. Mira, yo estoy teniendo esta situación y ayúdame tú, te la pongo en tus manos y ayúdame a soltar eso que yo estoy sintiendo que está ahí atascado y así. Entonces también tengo adquirí este hábito, por decirlo de alguna manera, de estar todos los días haciendo el rosario de la Virgen de Satanudos. Hay una novena también de ella. Y fue eso, como esta sentir que la Virgen me estaba acompañando de esta manera. Entonces, para mí este camino junto a ella ha sido muy, muy maravilloso y me ha servido sobre todo para despojarme y para destruir de pronto o deshacer esos nudos, esas cosas que yo sentía que de alguna manera me estaban obstaculizando en temas laborales y personales y espirituales, ¿por qué no también? Muy bien. Bueno, entonces las personitas que quieran la novena, aquí en la cajita de la descripción les dejo la novena para que la descarguen. Las personitas que quieran pertenecer a nuestro grupo, también ahí se las dejo acá en la cajita de la descripción, el link, van, le dan clic y se unen al grupo donde vamos a hablar de todos estos temas. Ya saben, aquí sin nada de tabús, con mente abierta y bienvenidas todas las personas de todas las religiones conmigo, porque yo tengo todo tipo de religiones. Claro está que una vez que conocemos esto, comenzamos nosotros mismos a discernir y aprender a recibir cualquier tipo de enseñanza desde otro punto de vista. Tengo chicas que pertenecen a los mormones, a los evangélicos, a los cristianos, todo tipo, y todos quieren lo mismo. Todos quieren lo mismo, una vida tranquila, en abundancia, experimentándose como se debe. Bueno, Nati, vamos a hablar de algo muy, muy chévere y es, entonces, porque me consta, porque yo viví esto con Nati, y ustedes también lo saben, porque yo desde acá también hacía mi asunción y yo me imaginaba y yo visualizaba a Nati, ya tengo trabajo, porque claro, no, ustedes buscan a uno para este acompañamiento que se vuelve muy personal y yo quiero que ustedes tengan sus testimonios claramente por la evolución de mi alma y porque me gusta que las personas estén bien. Y bueno, hubo un momento donde Nati ya estaba paz y amor, literal. Y ella me mandó un mensaje una vez que decía, yo de qué me preocupo. Ay, la Nati del pasado, escuchar a la Nati del futuro. Todavía no tenía la manifestación ni el empleo, pero ella estaba en esa posición por el camino que sea, de la Virgen de Satanudos, de la treintena, ley de asunción, oración científica, visualización, meditación, lo que quieran, porque fue esta la mezcla de ella. Y ella fue así como logró poder llevar su espíritu, su ser a esta fe. Y ella me decía, yo no me preocupo, estoy aquí tranquila, así, súper tranquila, relajada, yo sé que eso ya es, eso se me va a dar. Pero en el mundo de la forma no había nada, nada. O sea, no podíamos decir, no, es que Nati tiene rosca, aquí, allá, acá, nada. Estamos hablando del empleo de sus sueños. O sea, lo que ella dijo, yo no quiero volver a repetir lo anterior, yo quiero es esto. Y eso es algo que a mí me motivó mucho pues a entrar y a estudiar y a practicar ley de asunción porque es lo que yo quiero y punto.
Y eso era lo que nosotras hablábamos, pero si tú lo puedes ver, tú lo puedes visualizar, ¿por qué no? ¿Por qué no tener ese empleo de tus sueños? Y comenzó a moverse energía. Pero también hubo un mensajito de esos de los días lunes. Y es simplemente, ustedes dirán, bueno, Tati, ¿qué es lo que tú haces el día lunes? Es muy fácil. Yo reúno a las chicas que pertenecen a mi membresía los lunes, Latinoamérica, y los viernes o jueves a Europa, en horario de la tarde Colombia. Y los lunes nos reunimos y yo, ¿qué hago? Yo veo a veces escenas y yo elijo creer en esas escenas. No es que yo sea aquí la pitonisa, la clarividente, no, simplemente yo elijo creer en esas escenas porque yo estoy en una frecuencia bonita. Entonces yo me tomo la libertad y la confianza de darle el mensaje bonito a las chicas. Eso es lo que yo hago los días lunes, que ustedes también lo pueden hacer. Y paren de contar, eso es todo. Y hubo un día donde yo le dije a Nati algo de 2 contratos, pero antes de que comencemos con eso, Nati, ¿qué pasó en esta época, en este tiempito donde tú ya estabas tranquila y llega el empleo? O sea, ¿cómo pasó? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Tati, pues la verdad, ahorita hablando de la Virgencita, sí, tuve una semana por ahí que estuve bien, o sea, que el reto conmigo en la cabeza y a nivel emocional, o sea, yo lloraba todos los días. Y chicas, yo les cuento esto no porque estemos como diciendo, o sea, como por hacer énfasis en eso, sino es que yo también pasé y la mayoría del tiempo pues no fue fácil, no fue fácil. Y está uno debatiéndose entre tengo fe y quiero creer en que esto es posible y lo quiero tener, y a la vez en que es que no veo nada. O sea, esto aplica para todos los casos, digamos, en muchas situaciones que uno dice, pero yo hago y no veo, y entonces qué está haciendo mal, y uno hasta hace pataleta, berrinche y demás. Un día yo le dije a Tati, ay Tati, yo llegué llorando de la iglesia, me puse mis audífonos y busqué y me salió disque oración de liberación y no sé qué, era de un padrecito católico, y me la puse. Ay Tati, yo no sé, a mí como que algo me salió de la pierna, o sea, me dio mucha risa porque yo le decía a Tati, yo no sé si es que por allá la Virgencita me hizo un exorcismo o alguna cosa. Entonces, pero volvemos a lo mismo, todo era descansar. Y yo recuerdo que a partir de esa semana que yo lloré tanto y que yo hice esto, insisto, hay quienes puedan estarme escuchando y decir, no creo mucho en eso, y es muy respetable, y hay quienes puedan decirme, también yo he tenido experiencias, digamos, de alguna manera en mi vida. Entonces yo empecé a sentir una paz, pero una paz increíble. Miren, se los aseguro que fue el momento en el que más, irónicamente, más la plata se me estaba reduciendo. Pero yo estaba absolutamente tranquila, o sea, así como decía Tati, paz y amor, o sea, yo, mejor dicho, en el Nirvana. Nada, no. Por ahí me llamaron de un trabajo, porque yo empecé también diciendo, pues dentro de esto que yo decía, bueno, será que empiezo a apuntarle también a otros trabajos un poquito, pues no en el mismo sector, pero sí con un sueldo un poco más bajito, a ver si es que es por ahí, si es que yo tengo que aprender algo, si es que, y le apunté a un trabajo así. Me llamaron de ese trabajo, me pagaban menos de la mitad de lo que me van a pagar ahora, pero pues yo dije, bueno, pues si sale, pues yo hago caso y ya. O sea, también está así como, saldrá. Después en esa misma semana, o sea, pasamos de que no me llamaban, pero ni para venderme una tarjeta de crédito, a que me llamaron en esa misma semana 2 veces. El otro trabajo también, no, que para una licitación, entonces necesitamos los documentos, y esa era la otra. Cada cosita a mí me emocionaba un montón y yo le agradecí un montón. Entonces yo le escribí a Tati, moví más energía, Tati, porque me parecía que también había que agradecer eso. Y bueno, resulta que llega, voy a decirlo con fechas, llega el día 15 de octubre. Para los que somos muy devotos de San José, los miércoles tienen como también un significado. Entonces para mí fue la primera cosa, ¿no? Es un miércoles, ¿sí? Esto se movió un miércoles. Y pues una conocida de mi mamá, perdón, una vecina de mi mamá que es conocida mía, o sea, no somos como que, pues digamos, comadres, ni mucho menos, me escribe de la nada y me dice, me manda unas imágenes y me dice, ¿tú tienes alguno de estos perfiles, Natalia?
Y le digo, sí, sí, yo me dijo, ah, bueno, es que ayer me escribió un amigo mío muy allegado, su esposa trabaja en, no vamos a decir la entidad, pero en tal entidad, pues de aquí, del gobierno local de la ciudad. Y ella está buscando personas porque necesita pues contratar pues bastantes personas para esa entidad. Entonces me preguntaron si yo conocía gente y me acordé de ti. Y yo, ay, claro que sí. Mandé mi hoja de vida. De vuelta ya me responde que pues por mi perfil, ellos de pronto como que ofrecerme eso, por lo que inicialmente le escribieron, de pronto no tanto, sino algo un poco mejor. Pero pues en todo caso que para el día siguiente pues me va a llamar pues digamos que esta persona que sería mi jefe eh, para hacer una entrevista. Eso fue el día miércoles, efectivamente ese día todo se movió, ella me escribió, acordamos, agendamos la reunión para el día siguiente, para el día jueves 16. Yo de nuevo, chicas, la fe que yo encontré, entonces yo me fui ese día a la Eucaristía, de nuevo, yo muy tranquila y muy en mi relax, dije, bueno, si es para mí, si esto es para mí, pues yo de nuevo suelto el control, o sea, de verdad mi corazón, yo no tenía ninguna necesidad de que fuera ese sí o sí o allá o nada. Presenté la entrevista, me sentí muy cómoda en ese momento con ella, fue muy bonito el espacio, me cayó muy bien, digamos, listo, se dio la entrevista, al día siguiente ya me contacta, me empieza a preguntar pues si yo he liderado equipos, cosas así, y al final me dice, bueno, bueno, al final de la entrevista ya me dice, el contrato no sería para ahorita, sino para enero, pero yo quiero dejar todo organizado para que solo sea firmar en enero. ¿Sí? Entonces, sí hay que recopilar muchos documentos, pues porque es con una entidad pues pública y la contratación pues es más compleja que en una privada, entonces necesitamos es ir, o sea, ya muy organizada, me gustó también mucho eso, ya quería dejar todo como muy organizado antes de enero, para que en enero solo fuera firmar. Entonces yo dije, perfecto, entonces desde enero yo ya tengo trabajo, pero mientras tanto, ¿qué voy a poner a hacer? Ay, ya veré, ya qué hago. Yo dije, bueno, en última, relajada. Así pasó, empecé yo a recopilar los documentos. Llega el lunes, si no estoy mal, lunes 20. Ese día hice un mini mercado de cosas muy fundamentales que me hacían falta. Mañana del martes pago el curso de natación de mi hija Tati y entre las dos cuentas pues que yo manejo, entre las que tenía mis ahorros y demás, entre las dos tengo 48.000 pesos colombianos. Eso sería, no sé, como menos de $10, no sé, como, Sí. sí, más o menos. Eso es lo que tengo para terminar mes, para enero, para todo. Y esta vez, lejos de ser la Natalia que se iba a poner como a llorar, que se iba a jalar los pelos, que iba a estar así como que de nuevo, pues me fui temprano a la Eucaristía y ahí yo le dije a San José, le dije a Papá Dios, yo le dije, bueno, ya, esto es lo que tenemos en la cuenta, ustedes verán qué hacen conmigo, yo me relajo, ya, ya veré de dónde saldrá. Yo además había hecho un tiempo Uber también, entonces dije, bueno, en últimas cojo el carro y de nuevo me pongo a hacer Uber. Bueno, o sea, como que muy tranquila yo. Yo estoy de regreso a la casa de mi mamá y me escribe, quien sería mi jefa, digamos, y cuando me saluda me dice, le digo yo, ¿cómo estás? Y me dice, sorprendida, porque Dios a ti te está abriendo caminos de manera impresionante. Entonces, cuando ella me dice eso, pues yo quedo como así. Y bueno, ya esta parte sí es como más testimonio de ella y sería yo un poco imprudente como en contar todo, pero básicamente ella me dice el día de la entrevista, yo tenía aquí pues en el espacio en el que presenté la entrevista, yo tenía un rosario de San José y uno de la Virgen María y ella los alcanzó a ver. Entonces ella también es una persona muy devota y básicamente ella me dice que ese día estaba conmigo alguien más grande que yo presentando esa entrevista, lo que para mí tiene mucho sentido porque créanme que yo no tenía
ni el contacto, ni como decimos acá en Colombia, ni la palanca. Yo no estaba en ninguna rosca de nadie, yo no tenía Rosca, ujú, padrino nada. político, o sea, no había manera en la que yo ingresara a esa entidad de esa manera en la que lo hice. O sea, ni en mis sueños, ahí sí es cierto, en su momento no lo hubiera yo pensado, programado de esa manera, no sale de esa manera. Entonces, Nati, cuando pero sí, antes de que sigas, yo quiero que aquí, ya que lo nombraste, quiero que ujú, sepan que ella me lo dijo. Ella dijo, yo un día le dije, Nati, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si tú pudieras ser hoy específica, ¿tú qué quieres realmente? Cuando se les dice a ustedes qué quieren y todo lo que tú creas posible, así será. Todo es posible para el que cree. Entonces Nati me dijo, yo quiero trabajar para algo público, algo que tenga que ver con el Estado, X salario, que pueda estar también con mi hija, que pueda sentirme cómoda, bien y cambiar totalmente de sector en algo que sea lo que yo estudié y retarme y avanzar más y todo esto. Eso fue obviamente semanas, meses antes, para que ustedes vayan viendo como todo el sancocho que ella sintió emocionalmente, porque era literal así, una montaña rusa, pero ella desde el día uno ya sabía lo que quería. ujú. Así al principio no creyera posible, pero ella lo sabía, yo quiero esto es lo que yo quiero. Entonces ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? Específicamente, miren, salario, con quién, qué beneficios Hasta te el traen, horario, hasta todo, la qué ciudad, beneficios te todo. trae, todo. Ujú. Bueno, Nati, entonces hiciste match con esta persona que te entrevista y qué Sí, pasó. y entonces ella me dice, este martes 21, me dice, o sea, recuerden que en ese momento yo ni cuenta tenía 48.000 pesos, además, no nada más, nada más. Ah, bueno, eso sí, no quiero ser desagradecida. Quien me estaba también apoyando ha sido mi mamá económicamente. Y esa fue otro techo mental que aquí, gracias a mi Tati, pudimos romper. Y era que yo en algún momento le dije a Tati, Tati, es que yo siento como culpa también porque tenía yo este chip de, es que como ahora yo soy la hija, la cosa debería ser al revés, que yo debería ser la que esté como apoyando a mi mamá económicamente o consintiéndola, pero como que yo estar recibiendo dinero o ayuda de ella no me siento bien porque me siento como si me estuviera aprovechando, bueno, una. Y lo mismo, Tati me dijo, mira, o sea, ahí encontramos otra cosa que está haciendo que tú no estás recibiendo, Natalia, y es que estás como cerrada las bendiciones, por decirlo de alguna manera, cerrada la abundancia. Y Tati también me hizo cambiar ese chip. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que tú recibas algo de tu mamá o de quien sea, bendícelo y multiplícaselo. Y yo empecé a ponerlo en práctica y es verdad. O sea, a mí me cambió también eso totalmente. Entonces, dejar de verme como si yo fuera una carga, como si estuviera aprovechándome para decir, en este momento esta es la manera en que Dios, universo, como ustedes lo quieran llamar, me está dando la ayuda para sobrellevar esta temporada y yo sé que esto en algún momento, pues además de que ella se lo multiplica, ¿sí? Porque ella me lo da desde el infinito amor de mi mamá, de mamá, pues obviamente así mismo yo empezaba, Tati me decía, bueno, y cuando ya tú seas la que tiene ese dinero, juega con eso, o sea, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, ay, cuando me la lleve de viaje y demás. Entonces sí, era darle también como la vuelta a esa situación en ese sentido. Entonces, bueno, volviendo al tema, ella me dice pues que alguien se dio un contrato y que ella pensó en mí. Es decir, que tengo mi contrato, pero ahorita pues necesitaban cubrir ese contrato que iba a quedar suelto porque pues una persona, no sé las razones, pues se iba a retirar. Entonces, o sea, de todos los seres de esta ciudad, de todos los ingenieros ambientales, ella pensó en mí justo y me dijo, ¿te interesa? Y yo, pues obvio, y le cuento yo lo de los 48.000 pesos y pues fue curioso porque sí, fue muy, o sea, justo, se los juro, yo dije, esto se soluciona y en minutos me llegó la respuesta, la solución, digámoslo así. Entonces,
ese doble contrato que vio Tati y que en su momento cuando yo lo escuché, yo dije, o sea, les voy a confesar, o sea, yo dije como, pero si no tengo ni el primero, ya Tati me está hablando aquí de dos, o sea, ya esto es como mucha ambición Y todo es posible para el que y todo cree, es posible. literal. O sea, Créanme que sí, hay muchas cosas que yo he hablado con Tati que yo digo, ¿ah? Y cuando pasan, digo, ah, porque este tema del trabajo no fue de un día para el otro, o sea, ya me decía no. casi que como porrista, Nati, yo te veo trabajando, sí, sí, vamos, que sí, yo era como, ay, había días en que yo, sí, ¿Para qué? Tati, Es y como, a ¿y la para media qué hora día, yo para era, qué no, hora? ¿Para qué día, qué hora, qué momento del mes? Dime. sí, Algo así. algo así. Entonces sí, por ese lado. Algo que acabaste de tocar, Tati, o sea, yo acá lo digo abiertamente, pero uno a veces sí busca respuestas en medio de su desesperación y de su falta un poquillo de fe, buscan lugares respuestas que... Y entonces yo también tuve que a la tarotista que en algún momento me dijo, es que lo que usted está pidiendo es como mucho. Entonces no es posible porque, o sea, está aspirando como algo que no es como muy viable, ¿sí? Como que no es realista. Claro, a uno le dicen eso y a uno le queda patinando, Claro, entonces tocó tijeras de poder. Y cuando yo empecé a notar que sí, de verdad, sin forzarme, llegué a un punto en el que dije, yo no necesito de eso, o sea, esa certeza que yo estoy teniendo en mi corazón me dice o en mi alma que yo voy a tener mi empleo en las condiciones que yo lo estoy pidiendo. Y bueno, no sé si recuerdan que hace un rato les dije, yo hice una cartica y en esa cartica yo la cojo y la leo y se cumple cada una de esas cositas que yo le pedí a San José, digamos, a Dios, pues a través de San José. El sueldo de tanto, trabajar en Bogotá, la verdad yo no quería irme hasta el otro extremo de la ciudad, entonces no me queda tan lejos con una flexibilidad de horario, la tengo para poder dejar a mi hija en la ruta y recogerla, la tengo con retos nuevos, los tengo porque realmente aquí me toca reaprender muchas cosas que yo hacía muchísimos años no hacía, pero también con esa confianza y también Tati de verdad con el autoconcepto un poco más fortalecido en el hecho de decir, si tengo que afrontar estos retos nuevos es porque ahora sí puedo, ¿sí? O sea, porque puedo, porque tengo las habilidades para hacerlo, porque en mi cabeza yo me voy a decir, soy tan inteligente que lo logro, lo puedo hacer y es muy fácil para mí. Entonces, muchas cosas de esa Natalia de la versión anterior, pues han cambiado afortunadamente para bien. Y entiendo ahora que estoy en este punto, el por qué todo se ha dado de esa manera en ese tiempo. Eh, También en algún momento en estos espacios que tenemos con Tati de oración, yo también, bueno, además que yo salva la cuña aquí, yo llegué a Tati después de orar hace un par de añitos, en un momento muy difícil de mi vida y yo decía, ¿yo para dónde agarro? ¿A quién busco? ¿Qué hago? Ilumíname. Y me llegó el nombre de Tati y la contacté, pero así de la nada. Y hoy en día entiendo el por qué. El por qué Tati es mi coach de cabecera, el por qué con Tati es que yo trabajo las cosas que trabajo, puedo hablar con ella sin sentirme juzgada, también cuando me ha tenido que hablar un poquito más firme de lo habitual, lo ha hecho y se lo he agradecido porque a veces uno necesita también, pero desde el respeto, o sea, no es jamás desde el regaño ni desde nada de esto. Y Tati ha estado siempre ahí para mí y hoy en día entiendo por qué también. Entonces, todo ha sido Este tiempo también me sirvió para estar con mi hija, trabajar cosas en mi hija que también necesitaba ella fortalecer, porque de nada sirve también que nosotros sepamos mucho de esto y estemos trabajando en nosotros y alrededor de nosotros, no, también lo transmitimos de alguna manera estos conocimientos. Entonces, sí, hoy hablo ya como una mujer con un empleo que hace un año no se hubiera imaginado. Eh, de verdad, me cambió 180 grados la vida profesional. Son retos muy diferentes y pues estoy muy feliz y muy agradecida con Dios porque pues
hizo que todo se diera de manera perfecta, armoniosa. Tuve que esperar un tiempo, pero en ese tiempo también la espera me enseñó a que yo le decía el otro día a Tati, entendí también cuando tú nos dices mucho, a veces uno tiene el deseo y ya, y bueno, ¿y qué? O sea, va más allá todo esto del trabajo, para quienes estén pues trabajando en temas de pareja, de la pareja, o sea, va mucho más allá. A mí me ayudó a aprender mucho, a valorar mucho las bendiciones que tengo actualmente, pero también a ser más inteligente, por ejemplo, en el manejo de mis recursos. Sí, o sea, me generó también otro tipo de habilidades y de conocimientos y sobre todo de volver a encontrarme con ese Dios, con ese papá Dios que me nutre ahora de otra manera, a fortalecer esa parte espiritual que me llena de otra manera y que finalmente eso es lo que yo siento que realmente es lo que va a ser permanente, lo que te ayuda a expandirte, ¿sí? Más allá del trabajo, de la casa, de las cosas materiales, va más allá. Muy hermoso, Nati. Muchas gracias por compartir tu maravilloso testimonio. Chicos y chicos, la mayoría son mujeres, las personas que están en mi comunidad, pero si hay hombres aquí también, este mensaje espero que les llegue. Gracias, Nati, por abrir tu corazón, por compartirnos tu experiencia, que es muy personal, pero hoy les puedo decir, no importa cómo se llame, el camino que te lleve a tener fe, Virgen María, Jesucristo, Treintena, San José, Lady Asunción, Neville Goddard, Joseph Murphy, lo que tú quieras. Lo importante es que ese camino te llene de eso, de fe, de certeza, de que lo puedes crear, de que tú, unificada con el todo, lo vas a manifestar y lo vas a tener allí. Eso es lo más importante. Este testimonio para mí es muy valioso porque yo creo que casi que vamos a decir, el 95% de la sociedad tiene techos mentales y esto es muy común, muy común. La cantidad de personas que dicen, no, pues me conformo con este salario, me conformo con esto, no, yo ni para qué sueño, ni para qué me sueño o me veo en algo mejor, eso que va, lo que decíamos al principio, no tengo rosca política, no tengo manera de que, es que eso es la fe, que si tú tienes en el corazón un deseo, pero tú no tienes los medios, los cómo llegar allí, deja que algo más grande, como tú lo quieras llamar, Dios, universo, deja que eso más grande se ocupe de colocar a la persona idónea en el momento idóneo cuando tú estés listo. Y para uno estar listo, Nati dijo una palabra que es muy bonita, descanso, descanso en la fe. Yo le puedo llamar, siento alivio de qué va a ser. Ese momento en donde tú sabes qué va a ser, ya, prepárate porque viene la solución a tu camino y tú no tienes nada más que hacer, solamente disfrutar, vivir el momento y va a parecer que ese momento ni por aquí se te hubiese pasado. O sea, es una cosa que parece mágica, pero de todas las personas que hay en este mundo, ¿cómo es que ella llama a Natalia, a su mamá? Pero de todas las personas, porque yo sé que la chica que entrevistó a Nati tenía como a 70 personas ahí, un pocotón de gente para entrevistar, pero porque de todas era ella, porque ella fue la que se sintonizó con su deseo cumplido. Es una emoción, ella lo dijo. Yo estoy tranquila, así tenga $10. Yo estoy tranquila, se me va a dar. Yo estoy tranquila, pero miren todo lo que tuvo que pasar, todo lo que ella pasó para estar tranquila. Y ya está. ¿Qué les recomiendo yo desde acá? Escuchen testimonio, disciernan de toda esta entrevista, de todo este testimonio, saquen lo que resuena y lo que no está bien, porque cada quien tiene su sistema de creencias. Llénense de eso, de más conocimiento, sigan estudiando más autores, googleen más testimonios y con el que resuene, ¡pum!, ahí fue. Pero siempre tengan claro qué quieren, cómo lo quieren, en el sentido de que qué quieren ustedes, cuánto se quieren ganar, qué modalidad, quieren estar muy agotados o no. Esto es un testimoniazo porque yo sé
porque la conozco a ella, cómo le tocaba antes. Y era un trabajo desgastador, donde ella no ganaba lo que se va a ganar ahora, donde le tocaba dejar a su hija dormida y llegar y casi que dormida también. Horas por fuera conduciendo para llegar a un lugar lejano, a muy, muy lejano, y en ese lugar trabajar también con cuerpo físico e intelectual, porque le tocaba así. Hasta que llega un momento donde su cuerpo se agota, su mente también, y viene el cambio. Pero entonces, después de toda tormenta, viene la calma. Después de toda, cualquiera, la que sea, no importa, viene la calma. Así que bueno, Nati, muchas gracias por darnos esta entrevista. Espero que sirva de motivación a todas las personitas que lo escuchen y que están pasando por situaciones parecidas. Crean que es posible, siempre todo es posible. Motívense, saquen la enseñanza. Y bueno, ¿y qué tienes para decirle a todas estas personitas para terminar? Pues tengan fe, que crean que es posible. La fe es creer que es posible. Así de verdad, se los juro, así todo les esté diciendo que no, todo esté de todo lo contrario. Si ustedes persisten en eso que desean, en el trabajo, en la economía, en la salud, en la pareja, en lo que ustedes no permitan que nada ni nadie les diga que no se puede, salvo ustedes mismos. Realmente uno es el único que dice eso. Los demás son solo un reflejo, entonces tengan fe, crean, busquen, sobre todo pues con este testimonio, insisto, más que decirles que por el camino que yo recorrí, no, busquen eso que los hace sentir bien. Yo escuché también muchos testimonios aquí en el canal de Tati, con muchas cosas. Yo me identifiqué en esos testimonios, las puse en práctica, las probé y finalmente llegué a algo que a mí me ayudó. Entonces hagan lo mismo, pero siempre busquen estar bien y tratar de mantener esa dieta mental, corrigiendo esas ideas que de pronto llegan de la neurona vieja diciéndoles que en este momento, por ejemplo, si es un tema de salud, ustedes les está doliendo o lo que sea, créanme que también todos acá tenemos experiencias de todo tipo, entonces hay que persistir en esa fe y en que es posible, creer que es posible. Bien, Nati, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar este bello testimonio. Y si les gustó, ¿qué tienen que hacer, Nati? Suscríbanse. Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones para que les llegue así de primerazo Muy bien, muy bien, todo el material chévere que Tati nos comparte. muy bien. Y es más, si quieren, echando toda esta energía, coloquen en los comentarios su maravilloso testimonio, así no lo tengan ahorita. Yo, Pepita Pérez, gozo de un excelente trabajo, así, con el salario así, y cada vez que ustedes les dé la chiripiorca y digan, no se me va a cumplir, vienen y vuelven a ver este video y vuelven y leen su comentario para que se llenen de fe. Muchas gracias, Nati, por estar aquí y gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.